Durante más de 40 años, el anime ha repetido una misma idea con protagonistas muy diferentes. Una alienígena, una diosa, una chica salida de un televisor, una androide, una vampira o una bruja. A simple vista, parecen personajes sin relación. Pertenecen a géneros distintos. Fueron creadas por autores diferentes y viven en mundos completamente opuestos. Pero todas comparten algo. Llegan para cambiar la vida de un chico aparentemente común. Y lo más curioso es que esa idea nunca desapareció. Al contrario, ha sobrevivido durante más de 4 décadas. Y si te gustan los análisis de anime, su historia y el impacto que ha tenido en la sociedad y en la industria, te invito a suscribirte a mi canal. Yo soy Haran Ropesu. Ahora sí, comencemos. Cuando pensamos en romances poco convencionales dentro del anime, solemos recordar cada serie por separado. Urusei Yatsura, Oh My Goddess, Chobits, Shakuga no Shana, Data Life, Call of the Night. Algunas son comedias, otras ciencia ficción, acción, fantasía o incluso terror. Por eso, es fácil creer que no existe ninguna relación entre ellas. Sin embargo, basta con observar cómo comienzan para descubrir un patrón. Por ejemplo, Loom llega desde el espacio y pone de cabeza la vida de Ataru. Belldandy aparece frente a Keiichi después de una llamada accidental. Chi entra en la vida de Hideki cuando él la encuentra abandonada entre la basura. Shana salva a Yuji justo cuando descubre que el mundo era mucho más extraño de lo que imaginaba. Touka aparece frente a Shido en medio de una explosión. Inazuna conoce a Ko durante una noche cualquiera y le muestra una forma completamente distinta de vivir. Las circunstancias cambian, también cambian las protagonistas y hasta el género de la historia, pero todas comienzan igual, con la llegada de alguien imposible que rompe por completo la rutina del protagonista. Y ese detalle cambia todo, porque la historia no empieza cuando el protagonista decide actuar, empieza cuando esa chica aparece en su vida. Cuando una misma estructura se repite durante más de 40 años, deja de parecer una simple coincidencia. Y en narrativa existen figuras que aparecen constantemente: el héroe, el mentor, el rival o el elegido. A estas figuras se les conoce como arquetipos, y esas protagonistas también forman parte de uno. Durante muchos años, muchos aficionados comenzaron a llamarlo Magical Girlfriend, un término poco conocido, pero que ayuda a entender uno de los patrones más persistentes de toda la historia del anime. Lo primero que llama la atención es el nombre, porque puede llevar fácilmente a una confusión. Casi cualquier aficionado al anime conoce el término Magical Girl, gracias a series como Sailor Moon, Sakura Card Captor o Madoka Mágica. Pero una Magical Girlfriend no es lo mismo. Las Magical Girl forman parte de un género. Las Magical Girlfriend no lo hacen, y esa diferencia cambia por completo la manera de entender estas historias. Un género nos dice qué tipo de historia estamos viendo, ya sea una comedia, un romance, un isekai o un shonen. Un arquetipo, en cambio, describe la función que cumple un personaje dentro de la historia. Por eso, una Magical Girlfriend puede aparecer prácticamente en cualquier género. Puede formar parte de una comedia romántica, una serie de acción, una historia de ciencia ficción o incluso un drama. El escenario cambia, también el tono, incluso cambian las reglas del mundo. Lo que permanece igual es el papel de esa protagonista. No importa si es una alienígena, una diosa, una androide o una vampira, todas llegan desde una realidad distinta, irrumpen en la vida del protagonista y obligan a la historia a tomar un rumbo completamente nuevo. Por eso resulta más útil entenderlas como una estructura narrativa que como un género, una estructura que el anime ha reutilizado durante más de 40 años. Si todas estas protagonistas pertenecen al mismo arquetipo, entonces surge una pregunta: ¿qué tienen exactamente en común? Aunque sus diseños y personalidades sean muy diferentes,
casi todas las historias comparten la misma base. Todo comienza con un protagonista completamente normal. Hataru es un estudiante cualquiera. Keiichi es un universitario común. Hideki apenas intenta adaptarse a Tokio. Yuji lleva una vida ordinaria. Y Ko simplemente pasa las noches caminando sin encontrar su lugar. Antes de conocer a la protagonista, ninguno pertenece a un mundo extraordinario. Y eso tiene una función muy importante. El espectador descubre ese nuevo mundo al mismo tiempo que ellos. Después aparece el segundo elemento de la fórmula, la protagonista. Y aquí ocurre algo interesante. Ella no llega para acompañar una historia que ya estaba ocurriendo, llega para ponerla en marcha. Lum transforma la vida de Hataru desde el primer episodio. Belldandy cambia el destino de Keiichi con una sola llamada. Chi convierte la rutina de Hideki en algo completamente distinto. Shana revela a Yuji que el mundo que conocía era una ilusión. Y Nazuna invita a Ko a descubrir otra forma de vivir. Si ellas desaparecieran, prácticamente ninguna de estas historias existiría, porque el verdadero punto de partida nunca es el protagonista, es el encuentro entre ambos. Y aquí aparece otra característica que distingue a este arquetipo. En muchas historias de aventuras, es el héroe quien sale a descubrir un nuevo mundo. Aquí sucede lo contrario. Es ese otro mundo el que llega hasta él. Una alienígena invade su casa. Una diosa aparece frente a él. Una androide entra en su vida. Una vampira lo invita a recorrer la ciudad de noche. Lo extraordinario deja de ser un destino y se convierte en una presencia que rompe la rutina del protagonista. Esa idea ha demostrado ser increíblemente flexible. Ha servido para hacer comedia, romance, acción, ciencia ficción, historias sobre identidad, la soledad o incluso el duelo. La fórmula nunca cambió demasiado. Lo que cambió fue el significado de esa mujer extraordinaria. En los 80 representó el caos. En los 90 la compañía. En los 2000 la tecnología y la identidad. Y más adelante las heridas emocionales, la soledad o la búsqueda de un lugar en el mundo. Eso plantea una pregunta todavía más interesante. ¿Por qué esa fantasía fue cambiando con el paso de las décadas? Y la respuesta no está solo en el anime. También está en la forma en que fue cambiando Japón. Y para entender esa evolución, hay que regresar al principio, a comienzos de los años 80, cuando una joven alienígena con cuernos, bikini de tigre y descargas eléctricas apareció en televisión y cambió para siempre la forma en que el anime contaba historias de amor. Y su nombre era Lum. En 1981 apareció una protagonista que cambiaría para siempre la forma en que el anime contaba historias de amor. No era una princesa, no era una heroína tradicional, ni siquiera era humana, era una alienígena y, aunque nadie podía imaginarlo en ese momento, terminaría inspirando a generaciones enteras de protagonistas. Su nombre era Lum. Ese mismo año comenzó la emisión de Urusei Yatsura, adaptación del exitoso manga de Rumiko Takahashi. Todo comienza cuando una raza de alienígenas amenaza con invadir la Tierra. Antes de hacerlo, ofrece una última oportunidad a la humanidad. Si un humano logra atrapar a la princesa invasora durante un juego de persecución, el planeta será perdonado. El elegido es Satoru Moruboshi, un estudiante mujeriego, inmaduro y con una suerte desastrosa. Contra todo pronóstico, Hataru consigue atrapar a Lum, después de gritar desesperadamente que quiere casarse. El problema es que Lum interpreta esas palabras como una propuesta de matrimonio. Convencida de que ahora son pareja, abandona su vida como princesa alienígena y se muda a la casa de Hataru. Y es ahí donde realmente comienza la historia. La vida normal de Hataru desaparece por completo. Alienígenas, inventos increíbles, criaturas absurdas, viajes espaciales. Cada episodio introduce un nuevo caos provocado, directa o indirectamente, por la presencia de Lum. A simple vista, parece una comedia romántica completamente disparatada.
Pero detrás de ese humor había una idea que terminaría influyendo en decenas de series posteriores. Hasta ese momento, lo habitual era que el romance acompañara la historia. En Urusei Yatsura ocurre lo contrario. La llegada de Loom crea la historia. Sin ella, Ataru seguiría siendo un estudiante cualquiera. Ese cambio parece pequeño, pero modificó por completo la forma en que muchos autores empezarían a construir sus romances. La protagonista dejaba de ser únicamente el interés amoroso, ahora era el acontecimiento que transformaba el mundo del protagonista, y esa idea acabaría convirtiéndose en la base de un arquetipo que sobreviviría durante décadas. La aparición de Loom tampoco fue una casualidad. Llegó en una década marcada por el optimismo. Durante los años 80, Japón vivía un enorme crecimiento económico. La tecnología avanzaba rápidamente, las ciudades se expandían y existía la sensación de que el futuro ofrecía posibilidades casi infinitas. Ese entusiasmo también se reflejó en la cultura popular. La ciencia ficción estaba en uno de sus mejores momentos. Los robots, los viajes espaciales y los alienígenas. Todo parecía mirar hacia el mañana. Por eso, no resulta extraño que una de las protagonistas más influyentes de la década llegara precisamente desde el espacio. Pero el contexto no solo estaba cambiando en términos tecnológicos, la sociedad japonesa también comenzaba a transformarse. Cada vez más mujeres accedían a la universidad, ingresaban al mercado laboral y empezaban a cuestionar algunos de los papeles tradicionales que durante décadas había definido su lugar dentro de la sociedad. Loom refleja gran parte de ese cambio. Aunque está profundamente enamorada de Ataru, nunca es un personaje pasivo. Es ella quien toma la iniciativa, decide mudarse con él, expresa lo que siente sin rodeos y además posee casi todo el poder dentro de la relación. Puede volar, lanzar descargas eléctricas y no duda en poner a Ataru en su lugar cuando lo considera necesario. Gran parte del humor de la serie nace precisamente de esa inversión de papeles. Pero su verdadera importancia está en otro lado. Loom no acompaña la aventura, ella es quien la provoca. No inventó por sí sola este tipo de historias. Los romances entre humanos y seres extraordinarios existían desde mucho antes en la literatura y el folclore. Lo que hizo diferente Rumiko Takahashi fue convertir esa idea en una fórmula extremadamente flexible, una que podía adaptarse una y otra vez sin importar si la protagonista era una alienígena, una diosa, un androide o una vampira. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante las décadas siguientes. Vista desde la actualidad, es fácil pensar que Urusei Yatsura fue simplemente otra comedia romántica de los años 80. Después de todo, hoy estamos acostumbrados a ver protagonistas rodeados de alienígenas, diosas, vampiras, espíritus o androides. Pero en 1981 esa idea todavía no era común. Sin proponérselo, Rumiko Takahashi había construido una estructura narrativa que el anime reutilizaría durante las siguientes 4 décadas, y lo sorprendente es que era una fórmula muy sencilla. Bastaba un protagonista aparentemente normal, una mujer que perteneciera a otro mundo muy diferente, y un encuentro capaz de cambiar la vida de ambos. Y a partir de ahí podían contarse historias completamente distintas. Los autores nunca copiaron a Loom literalmente. Lo que heredaron fue la idea. Algunas protagonistas llegarían desde el cielo, otras surgirían de un televisor. Más adelante aparecerían androides, espíritus, vampiras o inteligencias artificiales. Cada generación imaginó una mujer extraordinaria diferente, pero todas respondían a la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando alguien de otro mundo entra de golpe en la vida de una persona completamente común? Y esa fue la verdadera herencia de Urusei Yatsura. No creó un personaje para copiar, creó una estructura capaz de reinventarse una y otra vez. Y precisamente por eso el paso del tiempo nunca la volvió obsoleta. Cada nueva década encontró una forma distinta de reinterpretarla. Lo que sí empezó a cambiar fue el significado de esa protagonista. En los años 80, Loom representaba la sorpresa, el caos, lo impredecible.
俺にはもろもろの事情が。Pero esa fantasía no permanecería igual durante mucho tiempo, porque mientras el anime seguía evolucionando, Japón también lo hacía. La crisis económica de los 90 transformó la manera en que muchas personas imaginaban el futuro, y esa transformación también llegó al romance. La mujer extraordinaria seguiría apareciendo desde otro mundo, pero poco a poco dejaría de ser una fuerza que alteraba la vida del protagonista y comenzaría a convertirse en alguien que ofrecía compañía, consuelo y un lugar donde sentirse comprendido. Ese cambio empezó a tomar forma con una diosa llamada Belldandy. Disculpa por no presentarme antes. Mi nombre es Belldandy y soy una diosa. Es un placer, Keiichi. Eres una diosa. Si los años 80 imaginaron a la mujer extraordinaria como una fuerza capaz de romper la rutina del protagonista, los 90 comenzaron a preguntarse otra cosa. ¿Y si esa persona también podía convertirse en un refugio? La pregunta no apareció por casualidad. A principios de la década, Japón vivió uno de los cambios más importantes de su historia reciente. La burbuja económica estalló, el optimismo que había marcado los años 80 desapareció y fue sustituido por un largo periodo de incertidumbre conocido como la década perdida. El anime no empezó a hablar directamente sobre economía, pero sí comenzaron a cambiar las fantasías que proponía. La protagonista extraordinaria seguía llegando desde otro mundo, solo que ahora ya no representaba únicamente el caos, también podía representar compañía, y pocas series reflejan mejor ese cambio que Oh My Goddess. La historia sigue a Keiichi Morisato, un universitario tímido que un día marca un número equivocado y termina llamando, literalmente, a una agencia divina. Quien responde es Belldandy, una diosa encargada de conceder deseos. Convencido de que todo es una broma, Keiichi pide que una chica como ella permanezca a su lado para siempre. El deseo se cumple y desde ese momento ambos comienzan a vivir juntos. ¿Eres una diosa? Así es. No es posible, ¿esto es una broma? Verás, nuestro trabajo es ayudar a todas las personas que se encuentran en graves problemas como tú lo estás ahora. La Pero si yo premisa solamente tengo- recuerda inmediatamente a Urusei Yatsura. Una mujer extraordinaria entra en la vida de un chico común, pero la sensación es completamente distinta. Loom convertía la vida de Ataru en un caos permanente. Belldandy hace exactamente lo contrario. Escucha, comprende, da tranquilidad. Más que alterar la vida de Keiichi, le ofrece un lugar donde sentirse acompañado. Y eso refleja perfectamente el cambio que estaba viviendo el arquetipo. La fantasía ya no consistía solamente en conocer a alguien imposible. Puedo cumplir no solo eso, sino cualquier cosa que pidas, pero Ahora solamente también puedo conseguir- consistía en encontrar a alguien que permaneciera ¿En verdad a tu puedes lado. cumplirme mi deseo? ¿En serio puedo pedir todo lo que yo quiera y se vuelve? La evolución continuó pocos años después con Video Girl Ai. La historia sigue a Yota Moteuchi, un adolescente tímido que nunca encuentra el valor para confesar sus emociones. Todo cambia cuando renta una misteriosa cinta de VHS. Al reproducirla, la chica del video sale literalmente del televisor. Su nombre es Ai Amano. Aunque fue creada para ayudar a jóvenes con problemas amorosos, un fallo en el televisor hace que llegue al mundo real con una personalidad mucho más impulsiva e impredecible. Conforme ambos conviven, Ai no intenta resolver los problemas de Yota, lo obliga a enfrentarlos, lo anima, lo cuestiona, lo impulsa a madurar, y ahí aparece otra transformación importante. La Magical Girlfriend ya no solo cambia el mundo del protagonista, también cambia al mismo protagonista. El romance empieza a convertirse en una historia sobre crecimiento personal, y esa idea terminaría influyendo en muchas obras posteriores. 結構です慰めてあげるって言ったでしょうが Hacia mediados de los 90 volvió a producirse otro cambio.
Hasta entonces, casi todas las historias giraban alrededor de una única mujer extraordinaria. Pero Tenchi Muyo rompió esa regla. La historia sigue a Tenchi Masaki, una adolescente cuya vida cambia al liberar accidentalmente a Ryoko, una pirata espacial que lleva siglos encerrada. ¡Hey! ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Habrá bebido? Bien, un sorbito de agua. Ese encuentro atrae a nuevos personajes. Con el tiempo llega Ayeka, una princesa del espacio. Después aparecen Washu, Mihoshi, Sasami y muchas otras mujeres precedentes de mundos completamente distintos. Cada una tiene una personalidad diferente. Cada una representa una forma distinta de entender esa fantasía. Y todas terminan transformando la vida del protagonista. Lo importante no era simplemente que hubiera más personajes. Lo importante era que el arquetipo demostraba que podía multiplicarse sin que perdiera su esencia. Estabas aquí, Tenchi. Sí, reparando todo el daño que tú causaste. Vamos, no es para tanto. Dime algo, ¿realmente vas a quedarte a vivir aquí? Con gusto, si te hace feliz. ¡Ey, escucha, yo! Esa idea marcaría buena parte de las comedias románticas de los años 2000. Vista en conjunto, la década de los 90 transformó por completamente el significado de las Magical Girlfriend. Con Belle Dandy, la fantasía se convirtió en compañía. Con Ai Amano, en crecimiento personal. Y con Tenchi Muyo, la fórmula demostró que podía reinventarse una vez más. El arquetipo seguía evolucionando. Y la siguiente década lo llevaría todavía más lejos. Porque, por primera vez, la mujer extraordinaria dejaría de venir del cielo. Ahora podía surgir de la tecnología. Si los 90 transformaron el significado de las Magical Girlfriend, los años 2000 cambiaron el lugar de donde provenían. Durante décadas, las protagonistas extraordinarias habían llegado del espacio, del cielo o de algún mundo sobrenatural. Pero el nuevo milenio comenzó mirando hacia otro sitio, la tecnología. Internet empezaba a formar parte de la vida cotidiana. Las computadoras dejaban de ser un lujo. Los teléfonos móviles cambiaban la forma de comunicarse. Por primera vez, el futuro ya no parecía estar únicamente entre las estrellas. También estaba dentro de casa. Ese cambio quedó perfectamente reflejado en Chobits. La historia sigue a Hideki Motosuwa, un joven que llega a Tokio para intentar entrar a la universidad. Trabaja para mantenerse y apenas consigue adaptarse a la gran ciudad. En ese mundo existen los Persocoms, computadoras con apariencia humana que forman parte de la vida cotidiana. Mientras casi todo el mundo posee una, Hideki no puede permitirse comprarla. Una noche encuentra una abandonada entre la basura. La lleva a su departamento, la activa y descubre que ha perdido todos sus recuerdos. La única palabra que consigue pronunciar es... Así comienza una convivencia que cambia la vida de ambos. Pero Chobits nunca fue realmente una historia sobre inteligencia artificial. La tecnología solo era el punto de partida. La verdadera pregunta era mucho más interesante. ¿Qué nos hace humanos? Mientras Chi aprende a hablar, sentir y construir recuerdos, Hideki empieza a cuestionarse si una máquina puede amar y, al mismo tiempo, el espectador termina preguntándose dónde termina la tecnología y dónde comienza una persona. Era una preocupación muy distinta a la de los 90. La Magical Girlfriend seguía siendo extraordinaria, pero ahora servía para hablar del futuro, de la identidad
y de aquello que realmente significa ser humano. La tecnología no fue el único cambio de la década. Mientras Internet transformaba la vida cotidiana, Japón empezaba a enfrentarse a nuevos problemas sociales. La natalidad seguía disminuyendo. Cada vez más jóvenes retrasaban el matrimonio, y conceptos como hikikomori, NEET o hombre herbívoro comenzaron a aparecer con frecuencia para describir distintas formas de aislamiento. Aunque cada uno respondía a situaciones diferentes, todos reflejaban una misma inquietud. Cada vez era más difícil conectar con otras personas. Ese cambio también llegó al anime, y uno de los mejores ejemplos fue Please Teacher. La historia sigue a Kei Kusanagi, un estudiante que siempre ha sentido que vive al margen de los demás. Todo cambia cuando presencia el aterrizaje de una nave espacial. La misteriosa mujer que desciende de ella resulta ser Mizuho Kazami, una alienígena que, además, se convertirá en su nueva profesora. 君は私のクラスの。あ、草薙圭です。私、今日からここで暮らすことになったの。君とはご近所さんってことになるわね。Una serie de malentendidos obliga a ambos a fingir que están casados. Lo que comienza como una mentira termina convirtiéndose en una relación sincera. Aquí, el elemento fantástico pasa rápidamente a un segundo plano. Lo realmente importante es la relación que construyen. Mizuho escucha a Kei, lo comprende, lo ayuda a salir poco a poco del aislamiento emocional en el que había vivido durante años. La Magical Girlfriend ya no representa únicamente una fantasía romántica, también representa la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. マリエに調べさせたけど、身体的には問題なかったから寝かせておいた方がいいと思って。 Y esa idea conectaba con una sociedad donde muchas personas comenzaban a sentirse cada vez más solas. La evolución continuó con Sakuga no Shana. La historia sigue a Yuji Sakai, un estudiante que descubre que el mundo que conocía era solo una parte de la realidad. Tras ser salvado por una misteriosa guerrera de cabello rojo llamada Shana, descubre que él mismo ya no es un ser humano, sino una antorcha, un residuo destinado a desaparecer. 気づいてないのか。何があったのか。平井さん、平井さん、待って。なんだ、なんだよあれ。 A partir de ese momento, ambos enfrentan amenazas sobrenaturales mientras Yuji intenta descubrir quién es realmente. Por primera vez, el romance compartía protagonismo con preguntas sobre la identidad, el propósito y el sentido de la existencia. La Magical Girlfriend ya no solo cambiaba la vida del protagonista, también cambiaba la forma en que él entendía quién era. いつも通りだったはずのあの日、僕は自分が死んでいることを知った。 Y al mismo tiempo, otras series demostraban que aquella estructura también podía utilizarse para hacer historias mucho más ligeras. To Love, Ru retomó la idea de la chica llegada del espacio con Lala, una princesa alienígena que irrumpe en la vida de Rito Yuki, pero en lugar de centrarse en el drama o el crecimiento personal, utilizó esa premisa para construir una comedia romántica llena de situaciones absurdas. 爆発したっていうか柔らかい。 Y ese detalle dice mucho sobre la madurez del arquetipo. En 1981, convivir con una alienígena era una idea revolucionaria. 30 años después, el público ya conocía perfectamente esa clase de historias. La sorpresa ya no estaba en la premisa, estaba en todo lo que los autores podían construir a partir de ella. Vista en conjunto, la década de los 2000 consolidó definitivamente a las Magical Girlfriend. Chobits habló sobre la identidad, Please Teacher sobre la soledad y la necesidad de conectar con los demás.
Shakugan no Shana llevó el romance hacia preguntas existenciales, y To Love Ru demostró que aquella fórmula era lo suficientemente flexible como para adaptarse a casi cualquier género. El arquetipo ya no necesitaba demostrar que funcionaba correctamente. Eso estaba claro. La siguiente pregunta era mucho más interesante. ¿Qué ocurría cuando las protagonistas dejaran de ser quienes salvaban al protagonista y fueran ellas quienes necesitaran ser comprendidas? どうしたんだ？怖いの。一人でいるの。やだ。まだいるよね。司はそばにいるよね。Durante casi 30 años, las Magica Girlfriend habían cambiado constantemente. Primero, representaron el caos. Después, la compañía. Más tarde, ayudaron a hablar sobre la identidad, la tecnología y la soledad. Pero durante la década de los 2010, volvió a producirse una transformación importante. Por primera vez, la protagonista extraordinaria dejó de ser únicamente quien cambiaba la vida del protagonista. Ahora, ella también cargaba con heridas que necesitaba sanar. Una de las series que mejor representa ese cambio es Data Life. La historia sigue a Shido Itsuka, un estudiante cuya vida cambia cuando un terremoto espacial destruye parte de su ciudad. En medio del desastre, conoce a una misteriosa joven vestida con una armadura. Es un espíritu, seres con un poder capaz de provocar enormes catástrofes. Mientras el ejército intenta eliminarlos, Shido descubre que existe otra forma de detenerlos. Debe lograr que cada espíritu se enamore de él, y así poder sellar sus poderes. いつまでもおどおどしてないで早く先生を口説きなさい。なんでそんなことを。精霊と対話するための訓練だって言ってるでしょ。人間一人口説けないで精霊を出れさせられると思う？ Al principio, parece una premisa típica de una comedia romántica, pero conforme avanza la historia, queda claro que el verdadero conflicto nunca fue conquistar a esas chicas. Cada espíritu carga con un pasado diferente. Algunas fueron rechazadas, otras vivieron completamente solas, y otras aprendieron a desconfiar del mundo. Antes de salvarlas, Shido debe de entenderlas, escucharlas y descubrir qué es lo que realmente las hace sufrir. Ahí vuelve a transformarse el arquetipo. La Magica Girlfriend ya no aparece únicamente para cambiar la vida del protagonista. お前と話をするためにここに来た。内容なんかなんだっていい。気に入らないな Ella ら。 también necesita encontrar un lugar donde sentirse comprendida. Y eso dice mucho sobre la forma en que estas historias comenzaron a representar las relaciones シド落ち着きなさい。俺はお前を否定しない。 durante esta década. Dos años después, llegó una de las reinterpretaciones más emotivas del arquetipo, Plastic Memories. La historia transcurre en un futuro donde existen androides llamados Giftia, capaces de desarrollar recuerdos, personalidad e incluso emociones. Pero tienen una limitación: su vida útil termina después de poco más de 9 años. Cuando ese momento se acerca, deben ser retirados antes de perder el control. El protagonista es Tsukasa Mizugaki, un joven que comienza a trabajar en la empresa encargada de realizar esas recuperaciones. Su compañera es Ayla, una Giftia amable, reservada y torpe para expresar lo que siente. Conforme ambos trabajan juntos, su relación comienza a convertirse en algo mucho más profundo. Pero, desde el primer episodio, el espectador conoce una verdad imposible de ignorar. El tiempo de Ayla está a punto de terminar. Eso significa que su historia tiene un final anunciado desde el principio. なんだか不思議。あの時はまさか司とこうして観覧車に乗ってるなんて想像もしてなかったので。よかった。楽しんでくれてるみたいで。よかった。 A diferencia de las décadas anteriores, el conflicto ya no consiste en aceptar a alguien extraordinario. Consiste en aceptar que incluso las relaciones más importantes pueden terminar. Ayla no llega para romper la rutina del protagonista. Llega para enseñarle el valor del tiempo compartido
y convierte al romance en una reflexión sobre la pérdida, el duelo y la importancia de disfrutar aquello que sabemos que no puede durar para siempre. Ese cambio habría sido impensable en los tiempos del Loom. Las Magical Girlfriend ya no solo representaban la ilusión de conocer a alguien imposible. ねえ、つかさん、私、とっても幸せだった。 También podían recordarnos que ninguna relación está libre de dolor. そろそろ夢の時間は終わりなので。最後の場所は。 Otra serie que refleja muy bien la evolución del arquetipo es Monster Musume. La historia transcurre en un mundo donde el gobierno japonés revela la existencia de distintas especies humanoides: lamia, centauros, arpías, sirenas, arañas y muchas otras criaturas comienzan a convivir con los humanos gracias a un programa de intercambio cultural. El protagonista, Kimihito Kurusu, termina recibiendo en su casa a Mia, una lamia que rápidamente desarrolla sentimientos por él. ホストファミリーとしてあなたは法案に無知だからこうやって確認に。無知っていうか、そもそもスミスさんが間違えてうちにミーアを連れてきたんじゃないですか。うちはホストファミリーじゃないのに。記憶にないわね。Con el paso de la historia llegan muchas otras chicas pertenecientes a diferentes especies. Lo interesante es que el elemento fantástico deja de presentarse como un misterio. Los monstruos ya no aparecen de forma inesperada, ahora forman parte de la sociedad. Y eso también cambia la función de las Magical Girlfriend. La pregunta ya no es qué ocurre cuando una mujer extraordinaria llega al mundo humano. Ahora la pregunta es cómo conviven ambos mundos todos los días. El arquetipo seguía siendo reconocible, pero el escenario había cambiado por completo. ちょっと皆さん、勝手に写メ撮るのはやめてもらいたいんですけど。ダーリン、人のいないとこ行きたい。 Durante los años 80, una protagonista como Loom resultaba completamente novedosa. En los 90, Belle Dandy y Ai demostraron que aquella idea podía evolucionar. Los 2000 la llevaron hacia la tecnología, la identidad y nuevos géneros. Pero la década de los 2010, las Magical Girlfriend ya formaban parte del lenguaje del anime. あと5分じゃなくて。 Series como Heaven's Lost Property muestran perfectamente ese momento. La historia sigue a Tomoki Sakurai, un estudiante cuya tranquila vida cambia cuando una misteriosa criatura alada llamada Ícaros cae literalmente del cielo frente a él. Ícaros es un angeloid, un ser artificial con enormes poderes, que desde ese momento queda ligada a Tomoki. Gusto en conocerlo. Soy un angeloide de tipo mascota. Estoy aquí para cumplir todas sus órdenes y deseos, maestro. ¿Maestro? Conforme avanza la historia, aparecen nuevas angeloids, como Nymph y Astrea, cada una con una personalidad y un pasado diferente. La serie recupera muchos elementos clásicos del arquetipo: una protagonista llegada de otro mundo, la convivencia con un protagonista común y un romance que surge poco a poco, pero también muestra algo muy interesante. Las Magical Girlfriend ya no eran una novedad, se habían convertido en una de las fórmulas más reconocibles del anime romántico. Cada autor podía reinterpretarlas de una manera muy distinta, algunas veces mediante espíritus, otras mediante monstruos o incluso a través de seres artificiales. Después de 3 décadas, el arquetipo seguía completamente vigente. ¿Te diviertes cuando estás conmigo, amo? Claro, me divierto. Han pasado tantas cosas que creo que no me volveré a aburrir. Pero la siguiente etapa demostraría que todavía podía seguir evolucionando, porque las Magical Girlfriend no desaparecieron con el paso del tiempo, simplemente comenzaron a adaptarse a una nueva generación de historias. No tengo la intención de llevarte con la policía, si eso es lo que piensas. ¿Eh? ¿No puedes dormir, Nino?
Después de más de 40 años, las Magical Girlfriend siguen siendo una parte importante del anime. La fórmula continúa siendo reconocible. Un protagonista aparentemente común, una mujer de otro mundo y un encuentro que cambia la vida de ambos. Sin embargo, las protagonistas actuales suelen ser mucho más complejas que las de décadas anteriores. No solo poseen habilidades sobrenaturales, también tienen un pasado, objetivos propios y conflictos que se desarrollan a lo largo de la historia. Uno de los mejores ejemplos es Call of the Night. Estrenada en 2022, la historia sigue a Ko Yamori, una adolescente que ha dejado de asistir a la escuela porque ya no encuentra sentido a su vida cotidiana. Incapaz de dormir por las noches, comienza a recorrer la ciudad hasta que conoce a Nazuna Nanakusa, una misteriosa vampira que le muestra un mundo completamente distinto. Dime una cosa, ¿cómo te sentiste en tu primera noche? ¿Qué opinas ahora sobre desviarte un poco de las reglas? En este lugar, eres completamente libre de cualquier cosa que creas que puede dañarte. Fascinado por esa libertad, Ko decide que quiere convertirse en vampiro. Pero existe una condición: debe enamorarse de Nazuna. A simple vista, la premisa recuerda a muchas Magical Girlfriend clásicas. Una mujer sobrenatural aparece inesperadamente en la vida de un chico común y transforma por completo su rutina. Sin embargo, Nazuna representa una evolución del arquetipo, aunque mantiene ese aire misterioso que caracterizaba a personajes como Loom o Belle Dandy. También posee inseguridades, dudas y una personalidad mucho más compleja. La historia ya no gira únicamente alrededor del protagonista. Ambos personajes evolucionan conforme su relación avanza. Al mismo tiempo, otros animes demuestran que la estructura clásica de las Magical Girlfriend siguen siendo igual de efectiva. Un buen ejemplo es Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. La historia sigue a Vanessa, un comerciante invocado por error a un mundo de fantasía. Aunque al principio parece un héroe sin habilidades especiales, al alcanzar el nivel 2 obtiene un poder prácticamente ilimitado. Durante su viaje conoce a Fenris, una poderosa loba demonio enviada para enfrentarlo. Después de descubrir su verdadera fuerza, Fenris decide permanecer a su lado y poco a poco termina enamorándose de él. La estructura resulta inmediatamente familiar. Un protagonista aparentemente común, una mujer extraordinaria y una convivencia que transforma la vida de ambos. Fenris conserva muchos de los elementos clásicos del arquetipo. Es poderosa, pertenece a un mundo completamente distinto y modifica por completo el rumbo de la historia del protagonista. Pero también refleja cómo han cambiado a estas protagonistas con el paso del tiempo. Tiene iniciativa, participa activamente en la historia y sus decisiones influyen constantemente en el desarrollo de la trama. Otro ejemplo interesante aparece en Tonikaku Kawaii. La historia comienza cuando Nasa Yusaki conoce a una misteriosa joven llamada Tsukasa la noche que sufre un grave accidente. Después de salvarle la vida con una fuerza que parece imposible para una persona normal, Tsukasa acepta salir con él con una única condición: casarse primero. Así comienza una tranquila vida de recién casados mientras Nasa intenta descubrir quién es realmente su esposa. De acuerdo. Podemos tener una cita si te casas conmigo. ¡Sí, por supuesto! La respuesta que di sin pensar en ese momento es algo de lo que nunca me arrepentiré.
¿Y después de responderle? Aunque durante buena parte de la historia parece una comedia romántica cotidiana, poco a poco se revela que su casa esconde un pasado extraordinario que se remonta siglos atrás. Como muchas Magical Girlfriend antes que ella, es una mujer misteriosa que llega inesperadamente a la vida del protagonista y cambia su destino para siempre. La diferencia es que el misterio ya no gira únicamente alrededor de sus poderes, también gira alrededor de su historia, sus recuerdos y todo aquello que todavía no está dispuesta a revelar. Te amo. Oye, ¿tu casita? ¡Ay, no! ¡Se me pasó la mano! Como nunca lo hago, no supe controlarme con los besos. ¡Me excedí totalmente! Estoy segura de que fueron muchos besos y... ¿Cómo tonto te amo? ¿Cómo pude decirle algo tan vergonzoso? Después de recorrer más de 40 años de anime, resulta evidente que las Magical Girlfriend no desaparecieron con el paso del tiempo. Simplemente siguieron evolucionando. Nazuna recuperó el romance sobrenatural desde una perspectiva mucho más íntima. Fenris demostró que la fórmula clásica todavía funciona dentro de nuevos géneros como el Isekai. Y Tsukasa llevó el arquetipo hacia una historia donde el misterio no consiste en enamorarse de una mujer extraordinaria, sino en descubrir quién ha sido realmente durante siglos. La esencia permanece intacta. Una mujer de otro mundo entra en la vida de un protagonista común y transforma su mundo, pero cada generación encuentra una manera distinta de contar esa misma historia. Y quizá esa sea la razón por la que las Magical Girlfriend han logrado mantenerse vigentes durante más de 4 décadas, porque nunca dejaron de cambiar junto con el propio anime. Y mientras el anime continúe imaginando personajes capaces de cambiar la vida de alguien para siempre, es muy probable que las Magical Girlfriend sigan con nosotros durante muchos años más. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.